Un saludo para todos. ¿Me escucha ahí, doctor? Lo preparamos rápidamente el informe, es bastante resumido, porque bueno, estaba a la espera del parte médico oficial. Exacto, bueno, ahí vamos a ver. Bueno, lo que tuvimos anoche fue lo que nosotros denominamos un esguince traumático de tobillo, en donde luego del trauma directo sobre la zona externa del tobillo del jugador Ezequiel Ceballos, se produce un efecto de pronación-supinación. Pronación hacia abajo, supinación hacia arriba, lo cual produce lesiones sobre la anatomía del tobillo. Estas lesiones pueden ser lesiones de tipo ósea, solamente, que es bastante raro, y lesiones combinadas, lesiones óseas y lesiones ligamentarias. Pasamos a la próxima diapositiva. Bien, ahí tenemos un poco la anatomía de lo que es el tobillo. Vamos a ver. El hueso que se ve más chico del lado izquierdo de la pantalla, ese es el peroneo. Ese es el hueso que más solamente se lesiona, porque es un hueso más frágil y fundamentalmente en la mayoría de los esguinces de tobillo se lesiona el maleolo peroneo. En el caso del jugador, se ha lesionado el extremo distal de la tibia, lo que correspondería al maleolo tibial. El maleolo tibial es ese sector posterior y lateral de la tibia que es muy similar, si ustedes ven, al maleolo peroneo. Eso es lo que le ha provocado una fractura, y cuando se genera la fractura del maleolo tibial posterior, conjuntamente se lesiona el ligamento deltoideo. Es decir, son lesiones conjuntas provocadas por el esguince traumático del tobillo. Vamos a pasar a la próxima. Acá tenemos una foto que no es la foto del jugador, pues una foto que tomamos de internet donde se ve a través de la flecha hacia la izquierda la lesión del maleolo tibial. En este caso es una fractura horizontal, puede haber fracturas horizontales o, como vamos a ver en la próxima diapositiva, ahí hemos dibujado una fractura de tipo vertical. En este caso, ese tipo de fractura, como recién comentaban en la mesa, son muy dolorosas. Es decir, porque imagínate que tiene una lesión de fractura a nivel del maleolo y que además rompe el ligamento deltoideo, produciendo una gran inestabilidad del tobillo, aparte del dolor. En defensa del personal médico y ayudante que estuvieron en el lugar, en el momento de ver la lesión, y yo la vi varias veces en un video y lo puse en las redes sociales, no me pareció una lesión a mí tampoco de tanta jerarquía. ¿Por qué? Porque el jugador tiene tan poco peso y generó inmediatamente una caída donde no pude observar bien el episodio de palanca que generalmente se genera con el esguince del tobillo. Después, pasadas las horas durante la madrugada, un compañero de Twitter me ha pasado un video donde sí se observa bien cómo se genera el efecto de pronación-supinación sobre el tobillo. Y Lo ahí tenemos ese inmediatamente video, me doctor, di ¿eh? cuenta. Sí. Lo tenemos ese video. Si quiere, creo que los chicos del control lo tienen preparado. Lo sacamos de la cuenta de Facu, al que le agradecemos, por supuesto. Él siempre hace este tipo de trabajos. Lo preparamos especialmente para mostrar justamente lo tremendo y lo violento de la patada. Cuando digan los chicos, o si tenemos que pasar todas las diapositivas, lo mostramos en el momento final del informe del doctor, como me digan ellos. Pero fue este video Facundo lo el que me tenemos. lo mandó por Twitter y yo Exactamente. lo vi, Sí. y ahí indudablemente me di cuenta
Yo creo que en cancha le debe haber pasado lo mismo que me pasó a mí. A mí no me impresionó una lesión tan importante, por lo menos lo que yo vi en cancha, y por eso a veces esa actitud que tuvieron de no llevarlo a sacar una radiografía inmediatamente. Uno a veces ve ciertas cosas, bueno, y más estando en un lugar donde a lo mejor los métodos y la accesibilidad no es lo mismo que en Capital Federal. Bueno, continuemos. A ver, la otra diapositiva. Ahora Bien, sí. perfecto. Entonces, cuando vemos el parte médico dice que tiene una fractura a nivel del maléolo tibial posterior, la ruptura del ligamento deltoides que recién explicamos, y aparte dice que hay una lesión de la sindesmosis. La sindesmosis es la unión de los dos huesos, es decir, la unión entre la tibia y el peroné, a través de los ligamentos peroneo-tibiales, que están los anteriores, los posteriores y el ligamento interóseo. Es decir, cuando se produce un gran movimiento a nivel del tobillo, se van a fracturar algunos de los dos maléolos junto con los ligamentos que tienen cada uno de ellos, y se separa el hueso entre la tibia y el peroné, rompiendo esa unión central que se llama sindesmosis. Eso indudablemente genera el mayor de los dolores. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, el tratamiento. Esto me hace recordar, esta mañana apenas me levanté, me hizo recordar el caso de Weigand, del jugador, cuando se discutía si la lesión del hombro se operaba o no se operaba, que él se había enojado, había puesto algunas cosas en Instagram, recuerdo, y que yo había dado también así una cosa urgente en cadena llanesa, como siempre me pasa, y yo el tratamiento que dije inmediatamente fue quirúrgico. Siempre que vos tenés un jugador profesional de cualquier deporte, los tratamientos son quirúrgicos porque aceleran los tiempos. Si el jugador no es profesional o es una persona de la vida diaria, lo podés dejar con un tratamiento conservador. En estos casos el tratamiento es quirúrgico, colocando lo que se ve ahí, que es una osteosíntesis, un clavo, para sellar la zona de la fractura. Siguiente. En este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una osteosíntesis entre la tibia y el peroné. El peroné es el más finito, que es más extenso hacia abajo, y la tibia, que es más ancha. Eso a veces se puede hacer para estabilizar la lesión de la sindesmosis. Cuando esta tarde, a las 17 horas, el cirujano comience la cirugía, lo primero que va a tener que hacer es estabilizar la lesión del maléolo y después ir a estabilizar la lesión de la sindesmosis. Sigamos. La siguiente foto. Esto es lo que todos quieren saber. ¿Qué pasa con la recuperación? Bien, se hace una reducción abierta, la osteosíntesis nosotros llamamos generalmente a la colocación de placas o tornillos. Luego se recomienda un periodo de 2 semanas de inmovilización con una férula de yeso hasta que la herida se cicatrice bien. Durante 2 semanas, por supuesto que no puede pisar, ¿no es cierto? Se le coloca un yeso. Siguiente. Al colocar una ortosis tipo Walker, que es la bota que ustedes todos conocen, que es de gran comodidad para los pacientes, ya que le permite lavar el tobillo, poner una crema hidratante y empezar la movilización del tobillo, que generalmente hoy en día se hace una movilización temprana. Vamos a la siguiente. Bien, los ejercicios iniciales se hacen sobre la segunda y tercera semana. Para mejorar el tiempo de recuperación de una fractura de tobillo, se recomienda empezar a realizar ejercicios para la movilización. Se hacen ejercicios de flexión dorsal, plantar del tobillo, ejercicios con botellas, que ustedes lo han visto muchas veces en video, ejercicios con ayuda de una goma, son importantes para una correcta recuperación. Continuemos. Bien, semana 5. Se comienza con carga, es decir, a la persona se le permite empezar a caminar. En la semana 7 se le retira la bota Walker. Entre la semana 6 y 8, los pacientes deberían estar caminando sin nada o con Walker en manera parcial. Y entre los 2 meses y medio y los 3 meses se puede valorar el retorno progresivo al deporte, como correr o saltar, aunque previamente es importante realizar de forma correcta las recomendaciones explicadas.
fuerza Changuito, fuerza bicicleta, que vas a volver de la mejor manera. Impecable. La verdad que qué placer cuando alguien con tanto conocimiento es capaz de expresarlo de la forma que lo hace el doctor. Yo tengo un par de consultas, doctor. ¿Es habitual este tipo de lesiones que provengan, como decía al principio del programa, de una patada? Porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que las lesiones más graves de los futbolistas generalmente son involuntarias, solas, porque pasan, porque se traban en el pasto, un mal movimiento, una entorsis de cualquier parte, o sea, la rodilla, sea el tobillo. Que de una patada provenga una lesión como esta, ¿es habitual o verdaderamente son cuestiones que pasan muy pocas veces? No, primero, no es habitual. Totalmente. Hay una cosa que dijo el flaco Fornés que podría ser peor. Y es tan importante la frase que dijo él, porque generalmente las lesiones de jugadores producidas por patadas son peores. Generalmente provocan fracturas de tibia y peroné con lesiones ligamentarias. Esta mañana yo hago consultorio y generalmente en el consultorio sale el fútbol permanentemente. Yo recordaba la lesión de Macat contra el flaco. En Macat jugaba para Vélez y el jugador de central, que bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el flaco Galoni. Macat le pega al flaco Galoni y le produce una fractura de tibia y peroné. Casi la mayoría de las lesiones producidas por traumatismo son mucho más graves que este tipo de lesión, porque ya si hablamos de una fractura de tibia y peroné, estamos hablando de fracturas que generalmente son expuestas, son desplazadas y tienen mayores problemas. La mayoría de este tipo de fracturas y lesiones ligamentarias de deltoides o fracturas de maléolo, tanto sea peroneo, es mucho más frecuente el peroneo que el maléolo tibial posterior. Vos lo ves generalmente con lesiones muy simples, es decir, lo que yo siempre recomiendo, no jugar en campo de juego en mal estado, es decir, con algún tipo de lesión al saltar. Muchos jugadores se provocan estas lesiones solamente al saltar y caen de mala manera. Como vos decís, son situaciones bastante comunes dentro y muy fundamentales en los chicos jóvenes. Es decir, los jugadores jóvenes tienen más lesiones de este tipo que los jugadores de más edad. Pero al traumatismo directo, esta lesión es totalmente infrecuente y las lesiones de traumatismo directo son mucho más graves. Adelante, ¿puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Puede estar emparentada en algún punto esta lesión o tiene algo de parecido a la que tuvo Diego Maradona cuando lo lesiona Goicoechea, el vasco, en España, en el 81? ¿Era tibia y peroné también lo de Diego? Sí, yo creo que la lesión de Maradona fue más grave que este tipo de lesión. Sí, en el tobillo fue. La lesión de Maradona fue más grave. Sí, el tobillo también. Sí, lo que pasa es que la lesión de Maradona me parece que involucró el peroné y fue más una lesión no tan distal, porque esto es una lesión distal, entonces te permite tener un abordaje. La lesión de Maradona necesitó una osteosíntesis sobre el peroné en la parte medial distal. Yo creo que fue mucho peor en Maradona. Porque ahí sí se ve bien lo que vos explicabas, de que cuando lo agarra tiene el pie sobre la tierra Maradona y ahí sí se hace una palanca más pronunciada que la que hizo ayer Ceballos. A Ceballos lo agarra. Sí, está parado, Maradona está parado y la lesión que le provoca no es una lesión lateral, sino en ese momento es un traumatismo posterior. La de Maradona va con una plancha posterior, entonces lo primero que lesiona es el peroné, luego lesiona la sindesmosis y hay alguna rotura del ligamento. Lo de Maradona fue peor. Tenemos el video para ver, ¿eh? El video exacto de la patada lo sacamos de la cuenta de Twitter de Facu. Si después me pueden dar el arroba, así lo decimos al aire. Miren, repetirlo una y otra vez, cuantas veces se pueda. Para ver a dónde... ¿Y cómo vuela? ¿Cómo vuela? Ceballos voló 2 metros afuera de la cancha. Pero de verdad que la pelota no va nunca si la pelota está a 1 metro. Te hago un agregado. Fíjate que se corre hasta el compañero para que no lo rompa el compañero tampoco. Mirá cómo se corre el otro. Por la duda se corre porque se rompe a mí también. Podía haber lesionado también al compañero, sí. Sí, podía haber lesionado a los dos.
Mirando esta patada, porque, ¿sabe? En la cancha, obviamente, uno en la cabida no vimos la violencia, gritamos como gritó toda la cancha, porque la verdad es que se hizo ese famoso, claro, porque vimos todo lo mismo, la violencia de la patada, pero no el tan específico como logra verse en la cámara. La primera sensación era que le llevaba la rodilla. ¿Cómo impacta? ¿Cómo se produce la lesión tan abajo, ¿no? A la altura del tobillo y en la parte más cercana a eso de la tibia del peroné, cuando el impacto, por lo menos visualmente parece ser mucho más a la altura de la rodilla. Gracias a Dios, aparentemente no hay ninguna lesión en la rodilla. ¿Por qué lo rompe abajo cuando la patada parece ser arriba, doctor? Porque lo que pasa es que él le produce un traumatismo, si vos tenés así, él le produce un traumatismo a este nivel, pero al tener, es decir, él en el momento que recibe el traumatismo de costado, en el instante anterior, él mueve la pelota. O sea, él le corre la pelota al defensor y en ese movimiento tiene el pie sobre el césped. Entonces, cuando recibe la patada, el tobillo gira, hace una pronosupinación. Y ahí es donde se produce la lesión. ¿Me entendés? Es decir, si la patada hubiese sido sobre el tobillo o directamente, por ejemplo, si este es el pie, si la patada hubiese sido sobre acá, con un arrastre, muy posiblemente no reciba ninguna lesión, porque vos lo levantás y es lo que sucede normalmente cuando te van a cerrar, cuando vos llevás la pelota por un lateral y generalmente los laterales se tiran de abajo, es decir, te levantan y eso no te produce lesión. Ahora, claro, si cada uno de los laterales pegaría arriba, indudablemente que al producir esto rompe o un malévolo o el otro. ¿Entienden? Los malévolos están acá, cuando girás o rompes este o rompes el otro. Claro. Qué bárbaro. Ahora, produce ese efecto de vaivén. Generalmente los jugadores de primera se tiran permanentemente, pero producen zancadas. Y las zancadas no te rompen nunca. Por eso queda más en evidencia que fue a romper, porque si hubiera ido más abajo, claro, si hubiera ido a la pelota y le hubiera golpeado el tobillo y no más arriba. La palabra le despejó la pierna. Vos pasás de largo. Vos fijate en Inglaterra. En Inglaterra es común que se tiren. Sí, vos los ves que ya se van tirando cuando vienen, o sea, o la sacan o pasan de largo. Pero generalmente no producen eso, porque un jugador, por más que no tenga conocimientos ni médicos ni anatómicos, sabe que pegar en algo que está quieto acá arriba, indudablemente hay que producir daño. Claro, por eso te digo que tiene que ser para abajo. Siempre me acordaba la patada que le erró, bueno, esta mañana también salió con un paciente mío, la patada que le erró Ruggeri a Chilavert. Bueno, esa podría haber sido un lío bárbaro, porque claro, él estaba parado y el otro venía en carrera, sí. y Chilavert se da cuenta y salta, porque si no llega a saltar, bueno. No, igual le va por la espalda aparte. Sí, ahí me quiero meter en un tema que también se habló y todavía yo no termino de entender. Y es el siguiente. Aún siendo inaceptable, aquella de Chilavert de Ruggeri con Chilavert tenía una historia previa. La famosa de Pasucci con Ruggeri tenía una historia previa. Sí. La situación de Krupoviesa contra Montenegro, que no lo lesiona gravemente, sino que interrumpe violentamente y se va expulsado como correspondía, un contragolpe de River con riesgo de gol, es esa situación. Ahora, acá no había ningún antecedente. No es que el Changuito venía provocando. El Changuito no es Roberto Cabañas. No había riesgo aparte de gol. No había o sea, no corta ninguna jugada peligrosa. Iban 5 minutos. Hoy empezó a viralizarse que el pibe que lesionó es hincha de Boca. ¿Cómo, ¿En qué cabeza cabe que a lo mejor por única vez en tu vida jugás contra un equipo de primera división que encima supuestamente sos hincha y a los 5 minutos pegás esa patada y te vas? No me entra, no puedo entender la cabeza de ese futbolista, no puedo entenderlo. ¿Ustedes tienen el video de la patada de Herbes, de Carpintero sobre Herbes? No, en otra Copa Argentina fue también. Bueno, en otra Copa Argentina, es exactamente igual. Lo que yo creo que Herbes tenía otra contextura física, que eso también influye en este tipo de cosas. Y me parece que lo agarra más en el aire a Herbes. Sí, pero también en la contextura física. Yo creo que Herbes es un jugador que tiene más fuerte, mayor musculatura, eso también influye. Me parece que el Changuito es
al ser tan ligero y puntero, tiene fibras rápidas, es otra cosa. Yo anoche escuchaba hasta a altas horas de la noche personas que decían que este tipo de cuestiones generalmente se generan cuando se enfrentan equipos de muy distintas categorías, donde están como acostumbrados a otra cosa y por ahí se generan las mayores de este tipo de lesiones o patadas, se generan cuando hay una diferencia importante de categoría. Porque, es decir, yo creo que en primera división, si no hay un contexto, como ustedes dijeron previo, yo no creo que alguien salga a pegar una patada descolocada a los 5 minutos de primer tiempo. Sabes que te echan, salvo el árbitro que sacó amarilla, ¿no? Como decíamos recién, que es insólito. Sí. La verdad, yo la única explicación que le encuentro a esto es lo que les dije hace un ratito, el tratar de, en ese famoso término futbolero, marcar la cancha. Por acá no pasás. El famoso por acá no pasás porque te rompo todo. Bueno, el tema es que lo rompió todo de verdad. Y lo que dijo el Flaco también, que son jugadores de primera contra jugadores del ascenso, que tienen mucho más para perder, le están marcando la cancha, le están diciendo vos tenés mucho más para perder que yo, que es lo que dijo el Flaco. Sí, pero lamentablemente acá se fue de todo límite y lo lesionó grave. Bueno, pero a pesar de, obviamente que esto no es liviano, seguramente ya durante esta temporada, seguro no, Ceballos durante esta temporada de fútbol no va a volver a jugar. Toda competencia termina a mediados de octubre o un poquitito más, no más que eso, porque viene el Mundial, así que a Ceballos lo vamos a volver a ver recién con la camiseta de Boca el año que viene. Dependerá de su tiempo de recuperación, por más que él esté para noviembre, supongo, y siendo optimistas, que esté para noviembre, ya no hay fútbol acá, entonces no lo vamos a obtener. Ceballos recién va a volver a jugar en el año de 2023. Una última consulta ya para liberarlo, obviamente, agradeciéndole esta explicación. La gente está contenta, porque es didáctico, absolutamente didáctico. El doctor, en estas primeras fases de la recuperación, ¿cómo se va haciendo y con qué implementos? Usted lo explicaba un poquitito, pero, por ejemplo, ¿va la bicicleta? ¿Va pileta? ¿Cuáles serían exactamente los primeros ejercicios de esa fase de recuperación que tendría que hacer el jugador, doctor? Rápidamente vos tenés los primeros tiempos, bota y no lo haces pisar, reposo. Anteriormente, bueno, se hacían tiempos prolongados de yeso, nos acordamos de la infancia nuestra, eran terribles, las lesiones, fracturas. Hoy en día, como se utilizan esas botas Walker, lo que te permiten es poder sacarla y empezar a hacer ejercicios rápidamente a partir de la tercera y cuarta semana. Hay muchos métodos modernos, estamos hablando de un jugador de primera división, del club más importante de la Argentina, se pueden hacer tratamientos bajo el agua, tratamientos con hidroterapia, en donde le van a mejorar mucho la movilidad. Acá es muy importante recuperar la movilidad, porque el tobillo, más en un jugador de fútbol, necesita luego tener una movilidad importante. Es decir, es un chico para colmo con una habilidad terrible, con un freno terrible, y eso es lo que no tiene que perder. Yo creo que va a andar muy bien, es un chico muy joven, tiene 20 años, no va a tener ningún problema y lo vamos a tener rápidamente en las canchas para poder deleitarnos. ¿Sabe, doctor, que lo que acaba de decir me hizo acordar justamente lo que fue una enorme discusión en lo que decía David en relación a la fractura de Maradona? Que hubo una pelea enorme, y lamento no acordarme ahora de los nombres de los médicos, pero de alguna manera el que le salva el tobillo a Diego es el médico argentino que le dijo pisá lo antes posible y lo obligó a pisar, con el convencimiento de Diego, obviamente, 3 semanas antes de lo que le recomendaban los médicos españoles. Porque cuanto más tarde en pisar, más difícil es recuperar la movilidad del tobillo. Claro, el tobillo es una zona muy compleja, donde no tienen la articulación normal que nosotros vemos. El tobillo es un lío de ligamentos, aproximaciones. Entonces, indudablemente que si vos lo que tratás de hacer es tenerlo demasiado inmovilizado, lo que lo podés hacer es lo que se llama el congelamiento, hacer un congelamiento de la situación y después perder la movilidad. Nosotros necesitamos una rápida movilidad, que eso sea lo más natural posible, y por eso te digo, las recuperaciones bajo el agua, la hidroterapia,
la utilización de gomas, la utilización de la botella, ¿viste? Que le hacen pasar el tobillo arriba, el pie, la planta del pie sobre la botella. Eso es muy importante. Hay centros de rehabilitaciones muy buenos y Boca tiene los mejores médicos de la Argentina, así que estamos totalmente confiados en ellos. Lo de Maradona, te digo lo último, dos cositas. Dale. Maradona, el problema es que Maradona justo toma donde hay también algún tipo de cambios sobre la traumatología va cambiando con los años. Entonces, Maradona toma un momento donde la traumatología planteaban de la protección de la cirugía en un yeso durante mucho tiempo sobre una situación de la recuperación rápida. Hoy ya eso no se discute, pero hay situaciones que por ahí, y hoy en día, es decir, cualquiera sabe que cualquier sociedad mundial de traumatología te manda protocolos y lo sigue todo el mundo. Un paciente que se lesiona acá o en Japón es exactamente lo mismo, la cirugía y la recuperación. Eso hoy tenemos ese beneficio, ¿no es cierto? Para cerrar de mi lado, que me gustó mucho el planteo de David de compararlo con lo de Diego, porque todos tenemos clara la imagen. Ahí lo encontré, Diego sufrió la fractura del maléolo externo y la rotura del ligamento del tobillo izquierdo y volvió a jugar 106 días después. Una locura. Sí, lo de Diego fue increíble. Y hace 30 años atrás. Una locura. Sí, son situaciones distintas. 40. También otra de las cosas importantes también el paciente. Eso es muy importante. Los pacientes no son todos iguales. Hay que ver también qué tipo de paciente es Diego. Todos lo conocemos, yo lo adoraba a Diego, pero bueno, lo renegaba todos los días, pues Diego debe haber sido un paciente difícil, ¿viste? Ese es también el tema. Tenés que ver qué paciente, porque te tiene que hacer caso después. Seguro, el doctor Oliva me apunta desde varios. Fue Palermo. Palermo fue el mejor paciente de todos. Una cosita más, Doc. Los tobillos hoy los jugadores también se los cuidan diferentes que antes, porque antes las vendas se hacían estribos, se hacían vendajes más rígidos. Hoy me parece que hay otro trabajo desde la preparación física que se trabaja sobre esa flexibilidad, ¿no?, del tobillo, y ya no es como lo veíamos nosotros en los 80, los jugadores, o en los 90, que se vendaban tanto el tobillo para tenerlo tan inmóvil, ¿no?, durante el partido. Hoy me parece que lo trabajan más en este punto de la flexibilidad del tobillo. Sin duda, no solo eso, es muy buena tu acotación, sino también los botines. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran los botines de los 80? Eran de yeso. O sea, comparado con los botines de ahora, que vos los fulvenses que iban hasta arriba, no sé si te acordás que eran botines. No, por eso te digo, es distinto. Hoy se plantea que la movilidad es muy importante y bueno, y eso también permite el desenvolvimiento del jugador.